Hola a todos, mi nombre es Linda González Robles, soy médico psiquiatra y vamos a hablar sobre el cuidado de la salud mental en personas diagnosticadas con COVID-19 según nivel de gravedad. Esta exposición está en base a la Guía Técnica para el Cuidado de Salud Mental de la Población Afectada, Familias y Comunidad en el contexto del COVID-19 que salió en abril del 2020. También parte de lo que voy a hablar está dentro de nuestro plan para el cuidado de salud mental en pacientes y familia con diagnóstico de COVID-19 de la institución a la cual trabajo, que está en proceso todavía de aprobación. Bueno, en caso de infección por COVID leve, generalmente aquí van todos los pacientes que están pues, en aislamiento en su casa y que obviamente no pueden salir. También aquí podrían estar los pacientes que salen de alta de hospitalización y necesitan estar 2 semanas más también en casa. Entonces, ¿quiénes intervienen en este nivel? Aquí tendrían que intervenir los centros de salud mental comunitario o también los centros de salud, o sea, el primer nivel de atención. ¿Qué intervenciones va a dar el personal de salud en casos de infección por COVID leve, ¿no? Estas intervenciones, en primer lugar, sería el acompañamiento psicosocial. ¿Y qué es el acompañamiento psicosocial? Son acciones que fomentan la salud mental, son estrategias para recomendar estrategias de afrontamiento y también el autocuidado en la salud mental. Estas estrategias son las que se dan también a toda la población y también tenemos que brindarlas a las personas que tienen infección leve. Existe múltiple información de este tipo de estrategias para reconocer emociones, reconocer ansiedad. Por ejemplo, en mi institución se realizó una grabación sobre cómo el manejo de la ansiedad en el contexto de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud también tiene qué podemos hacer las personas que están en aislamiento. La Dirección de Salud Mental también tiene videos con respecto a eso. Entonces, básicamente, ¿cuáles serían estas recomendaciones para personas que están en confinamiento en sus casas? Bueno, en primer lugar, manifestarles que disminuyan la sobreinformación sobre el tema del COVID, el número de fallecidos, los contagios que hay, el número de positivos, y también recomendarle que solamente vea una vez al día información sobre el COVID-19 y también que utilice pues fuentes de información fidedignas, ¿no? O sea, del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud, y evitar pues las noticias falsas, ¿no? Eso es en primer lugar. Otro, fomentar también que la persona realice estilos de vida saludable, ejercicios, ¿no? En casa que puedan limitarse al contexto donde está, alimentación saludable, cuidar su sueño, tener una organización de su día a día, o sea, pese a que uno está en su casa, no va a estar pues, con la ropa de pijama todo el día, ¿no? O sea, hay que indicarle que tiene que bañarse, cambiarse, o sea, como su día a día, como antes era cuando uno se levantaba, se cambiaba, se iba a trabajar. Entonces es lo mismo, ¿no? Recomendar esto a los pacientes, que pese a que están en su cuarto, en su casa, tienen que tener una organización de qué es lo que van a hacer día a día. También recomendar o identificar también que disminuyan el consumo de alcohol. También recomendarles estrategias de, por ejemplo, técnicas de relajación, técnicas de meditación, que también hay varios videos en internet. También estimular el contacto con familiares o amigos, ¿no? Felizmente ahora tenemos los medios, las redes, bueno, nos podemos comunicar por redes sociales, pero tenemos pues WhatsApp, videollamadas. Entonces es importante que la persona se sienta acompañada y también recomendarle que se comunique con sus familiares, con amigos, ¿no? Otra cosa que también podemos manifestarles que tenga estrategias como por ejemplo para planificar día a día, como dijimos antes, pero que se proponga una meta pequeña, ¿no? O sea, en un día, por ejemplo, un día, ¿qué es lo que planea hacer? Leer un libro o ordenar, no sé, por ejemplo, su ropa o adecuar su habitación, o sea, que tenga pequeñas metas que pueda cumplir en el día, ¿no?
Entonces, todas estas recomendaciones que estamos dando son parte del acompañamiento psicosocial que el personal de salud tiene que hacer a las personas que están con infección leve, ¿no? de COVID. También el personal de salud tiene que realizar los primeros auxilios psicológicos, y los primeros auxilios psicológicos en realidad es un componente más del acompañamiento psicosocial. Entonces, el objetivo de los primeros auxilios psicológicos es facilitar la activación de estrategias de afrontamiento eficaces que tenga la persona en una situación de estrés, ¿no? O sea, es activar estas estrategias en la misma persona que está pasando por una crisis en un momento, ¿no? Por ejemplo, esto es cómo podemos abordar estos primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, en un establecimiento de salud, si se le brinda el resultado que es positivo en COVID. Entonces, el personal de salud que realiza la prueba tendría que tener los conocimientos de cómo realizar primeros auxilios psicológicos. Y para realizar los primeros auxilios psicológicos, uno no tiene que ser psicólogo, no tiene que ser psiquiatra para hacerlo. En realidad es cualquier personal de salud entrenado que pueda realizar estos primeros auxilios psicológicos. Los pasos de los primeros auxilios psicológicos es primero observar y reconocer qué persona puede ser vulnerable a una crisis, ¿no? Ya sea por su edad, por su condición de salud o por su género. Generalmente, pues, las investigaciones o los estudios con respecto a la afectación psicológica es más en personal femenino que masculino. Entonces tenemos que identificar. El segundo es escuchar, o sea, es establecer una relación con la persona a la cual le vamos a brindar los primeros auxilios psicológicos, y finalmente conectar con ellos. Es una relación horizontal, ¿no? Y sobre todo horizontal, y escuchar sin juzgar, ¿no? Entonces, una vez que nosotros podemos brindar los primeros auxilios psicológicos, podemos ayudar a cualquier persona, ¿no? Otro ejemplo de brindar primeros auxilios psicológicos es, por ejemplo, si es que estamos haciendo un seguimiento por llamada telefónica y nos comunica pues una noticia que algún otro familiar se ha contagiado o que tiene el hijo que está mal. Entonces es ahí donde el personal de salud brinda estos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué otra cosa más tiene que hacer el personal en casos de infección por COVID leve? Identificación de malestares, trastornos mentales y problemas psicosociales mediante el tamizaje y la consejería según resultados. Entonces, como se hace también en salud mental, hay que establecer tamizajes ya aprobados por la Dirección de Salud Mental, por ejemplo, el SQR abreviado. Entonces, a veces en este contexto es difícil hacer tamizaje en vivo, pero se puede hacer tamizaje por internet, aprovechando el uso de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, se puede hacer tamizaje para identificar problemas de salud mental, y entonces estos van a una base de datos en Excel, y luego yo puedo identificar por un filtro quienes cumplen con los criterios de algún problema de salud mental, ¿no? Entonces, esto es una forma, usando la tecnología, de poder identificar y hacer tamizajes. Pero también, ¿cómo puedo identificar que una persona que tenga infección con COVID leve pueda tener un problema en su salud mental? En la entrevista directa, ¿no? El seguimiento que yo puedo hacer por llamada telefónica también puedo identificar. Entonces, en la guía de cuidado de salud mental nos brindan algunas preguntas que el personal de salud puede hacerle a la persona para yo poder identificar que tenga algún problema. Y entre estas preguntas es, por ejemplo, ¿cómo se siente en este momento? ¿Qué es lo que más le preocupa últimamente? ¿Cómo maneja esta preocupación? ¿Qué cosas le dan consuelo, fuerza y energía? ¿Con quién se siente más cómodo para hablar de sus problemas? Cuando no se siente bien, ¿a quién acude a pedir ayuda o consejos? ¿Cómo describiría la relación con su familia, con sus amigos? ¿Cómo le afecta emocionalmente estar infectado por el COVID? ¿No? Entonces, estas preguntas, si ustedes ven, nos ayudan bastante porque nos están haciendo conocer más a la persona, ¿no? Y también identificar en dónde nosotros podemos reforzar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos reforzar quién puede ser la persona a cual ella se pueda contactar cuando se siente mal, porque quizás nosotros no es que vamos a estar llamando generalmente frecuentemente, entonces nosotros podemos hacer un seguimiento, pero sí podemos identificar la persona con quien tiene más confianza y se puede comunicar cuando ella no se sienta bien, ¿no? Entonces, esto es importante.
podemos examinar también cuál es la relación de su entorno familiar, si existen problemas familiares, y podemos también con estas preguntas abiertas evaluar cómo se siente la persona que está con infección con COVID, ¿no? Entonces, esto también nos va a ayudar para identificar problemas psicosociales y trastornos mentales. Entonces, luego de haber identificado en todas las personas que están diagnosticadas con COVID, podemos hacer un plan de intervenciones terapéuticas y continuidad de cuidados, ¿no? En las personas que ya están identificadas a fin de reducir un impacto psicológico de la experiencia vivida, restablecer la salud mental y promover una estabilidad psicosocial. Entonces, dependiendo de lo que nosotros encontremos, podemos establecer qué intervenciones vamos a dar. Si encontramos un trastorno mental, podemos derivarlo al psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitario para que haga una intervención, ¿no? Si hay un problema psicosocial, lo tendría que realizar el psicólogo también del Centro de Salud Mental Comunitario o del Centro de Salud, ¿no? Y también seguir, ¿no? Las recomendaciones. Entonces, el plan de intervenciones va a depender generalmente de cada caso individualizado, ¿no? Quizás podrían ser 2 intervenciones si es que hay problemas psicosociales, o si ya hay un problema de trastorno mental, 6 intervenciones, y planificar cómo van a ser las intervenciones. Generalmente estas son por telemedicina o si es llamada telefónica. Entonces, eso ya lo puede determinar el equipo interdisciplinario de salud mental del centro de salud. Entonces, es importante también informar a la persona sobre la confidencialidad y reserva de la información de sus problemas de salud, siempre y en todo momento mostrar tolerancia y flexibilidad, organizar un plan de actividades para la persona, fomentar la comunicación, ya sea con sus familiares, con el personal de salud, y coordinar para el cuidado integral con el equipo de seguimiento y tratamiento de infección por COVID. Sería bueno que nosotros coordinemos con este equipo también para que hagan un seguimiento de problemas mentales. También todo lo que hacemos tiene que estar registrado en las intervenciones que realizamos en la historia clínica, ¿no? Entonces, eso es para casos leves. Y para casos moderados, los casos moderados obviamente van a ser en hospitales donde hay una hospitalización eh, para COVID. Entonces, es importante recalcar que en hospitalización el equipo responsable de la atención siempre brindará a las personas en tratamiento por COVID soporte emocional, primeros auxilios psicológicos, asegurando el trato humanizado, cálido y escucha activa, y validando la expresión de emociones y buscando estrategias para que puedan comunicarse con sus familiares. Esto es que el responsable de la atención en salud mental es el equipo que pasa visita, el médico, ya sea el médico internista, el neumólogo o cualquier otro profesional de la salud que pase visita, es un componente importante de la salud física y también la salud mental. Entonces, el equipo que pasa visita es el responsable de brindar también el soporte emocional. Esto es lo que nos quiere decir la guía técnica de cuidado de salud mental, ¿no? Entonces, es importante que el equipo sepa que también tiene que intervenir en salud mental. No es necesariamente el equipo de salud mental de la institución, sino el equipo que pasa visita. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver personal, ¿no?, de mi institución que pasa visita en el área de hospitalización. Y entonces también tenemos que ver que, por ejemplo, experiencias, ¿no? En otros países, por lo mismo de los EPPs, que uno tiene que cuidarse, se protege, pues, ¿no? De pies a cabeza. Entonces hay que ver estrategias para poder tener una comunicación, ya sea, no, sobre todo gestual. Hay otros países que, como ven ahí en las gráficas, pues a veces imprimen sus caras sonrientes para que el paciente, la persona con COVID-19 pueda ver y conocer sus rostros de la persona, del médico que lo está tratando, ¿no? Entonces, estas estrategias tendrían que implementarse en los hospitales donde uno atiende, bueno, con las limitaciones del caso, ¿no? Generalmente a veces no pueden haber impresoras, no sé, poner su nombre, una cara sonriente, alguna estrategia para que pueda haber una comunicación más humanizada, ¿no? Entonces, en caso el equipo que pasa visita identifique un problema de salud mental en el usuario o en su grupo familiar, entonces el equipo de salud interviene, enlaza así con el equipo de salud mental de la institución para realizar una teleconsulta o plataforma de medicina. Entonces,
el equipo de salud, el médico tratante, identifica que hay un problema en el paciente o en su familia, entonces tiene que enlazar con el equipo de salud mental. En la institución donde laboro, que es el Hospital de Emergencia Sevilla El Salvador, generalmente los médicos que pasamos visita, porque los médicos psiquiatras estamos pasando visita como médico, ¿no? Eh, en las tardes, luego que terminamos nuestra evaluación durante la mañana, en las tardes se comunica al familiar la evolución del paciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros identificamos que existe algún problema, eh, generalmente dificultades para manejar, por ejemplo, que sabemos que un paciente va a fallecer y tenemos que trabajar, por ejemplo, el duelo, de cómo podemos trabajar el duelo, entonces el personal contacta con el equipo de psicología y entonces ellos se encargan de llamar a los familiares para que puedan examinar y explorar problemas en su salud mental, ¿no? O sea, como ahora todavía no estamos implementando el plan, todo el equipo de psicología se encargaba también de llamar y explorar los estados de salud de los familiares en, con COVID, ¿no? Pero ante la gran demanda de pacientes, nuestro equipo no se da abasto también para llamar a todos los pacientes hospitalizados, que alrededor más o menos ahora son de 153. Entonces no nos damos abasto. Entonces lo que estamos haciendo es identificar generalmente, llamar a los pacientes que están en condición más crítica y que no, quizás no puedan tener un acceso a una unidad de cuidados intensivos, entonces sabemos que se puedan complicar y estos pacientes puedan fallecer, entonces el equipo de salud mental está priorizando llamar a estas familias para poder trabajar la aceptación del desenlace que pueda tener este paciente, ¿no? Entonces, para nosotros es importante manejar en un equipo multidisciplinario, ¿no? Actualmente el personal médico, los psiquiatras y los enfermeros estamos trabajando en hospitalización COVID. El asistente social y los psicólogos son los que intervienen en salud mental, pero es importante trabajar todo el equipo interdisciplinario, ¿no? Entonces, ya cuando aprueben nuestro plan, nosotros vamos a intervenir de forma directa también, también haciendo intervención a nivel médico, pero también como médicos psiquiatras vamos a intervenir en este componente importante. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos que los psicólogos encuentran cuando hacen los llamados de seguimiento a los pacientes, a los familiares que están hospitalizados. Por ejemplo, un hijo indica que le ha manifestado que su papá puede salir de alta. Entonces, cuando el psicólogo se contacta con con el hijo, él le manifiesta: tengo miedo porque me comuniqué con mi papá y me dijo que aún le faltaba el aire. Yo no aceptaré el alta hasta que mi padre no respire bien. ¿Qué haré en casa si le falta el aire? Entonces, acá el psicólogo describe que se trabaja protocolos de seguridad, ¿no? Entonces es importante comunicarnos bien con la familia y asegurarle que la persona que se va de alta, pues se va luego de una evaluación exhaustiva y que esta dificultad, pues nosotros también la hemos previsto y se ha tolerado, ¿no? Su tolerancia respiratoria antes de darle de alta. Entonces, pero esta manejo de esta ansiedad o esta preocupación que tiene el familiar, el equipo de salud mental puede dar soporte para poder refrendar las indicaciones del equipo médico que pasa visita. Por ejemplo, en otro ejemplo decimos: la esposa indica que a todos los días, al tener información médica, están respondiendo de manera adecuada. Y también informa al equipo de psicología que tiene una hija que tiene un trastorno mental y que está teniendo un control por una clínica privada, ¿no? Entonces, aquí el equipo de salud mental va a coordinar una llamada con la hija de este familiar para poder evaluar la condición de salud mental de la hija, cómo está llevando toda la situación familiar que tiene, ¿no? Tenemos otro caso de un familiar que trabaja en una municipalidad y al enterarse que su papá tiene diagnóstico de COVID, a este familiar lo ha mandado a trabajar a su casa. Él tiene temor que lo boten de su trabajo y esta situación ha desunido a su familia. Dice: la casa donde vive el paciente no lo quieren recibir, pero ya han acordado que tendrá que ir al mismo lugar donde vivía. Entonces, podemos ver que el diagnóstico de un familiar con COVID implica también que identificar problemas a nivel de la familia, ¿no? El hecho que ellos también se sientan
estigmatizados, ya sea en su trabajo o dentro de la misma familia. Y finalmente tenemos acá otro ejemplo. Se recepciona la llamada de un señor quien se encuentra en fase de negación, describe el psicólogo, ¿no? ¿Qué es lo que expresa el familiar? Los médicos no hicieron nada, lo dejaron morir a mi madre. Nunca le hicieron la referencia porque yo pregunté al hospital de y me dijeron que había camas, ¿no? Y esto es una dificultad que se tiene día a día en todas las áreas de hospitalización, ¿no? Fallecen pacientes a la espera de una cama en UCI y a veces esto hace que puede existir una confrontación entre el médico y los familiares, ¿no? Entonces, el equipo de salud mental puede ayudar mucho en manejar este tipo de crisis en las personas y cómo ellos pueden llevar incluso el duelo o cómo pueden ellos prepararse para este desenlace también, ¿no? Entonces, las intervenciones en casos severos por infección por COVID, también, ¿no? El establecimiento de salud asegura que todo el equipo que brinde el tratamiento y cuidados tenga entrenamiento en primeros auxilios psicológicos y manejo de duelo. Esto se da sobre todo en unidades de cuidado intensivo. Entonces, aquí el establecimiento tiene que asegurar que su equipo que trabaje en UCI también tenga los conocimientos de primeros auxilios psicológicos y el manejo del duelo. Vemos que en áreas de hospitalización también tenemos que manejar duelo porque muchos de los pacientes tienen criterios para estar en una UCI, pero por la falta de camas no están en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en casos moderados y severos, pues el equipo de salud tiene que también tener un manejo con respecto al duelo. Entonces, en casos severos, el equipo de salud interviene y asegura, como dijimos, los primeros auxilios psicológicos durante el informe del estado de salud que se brinda a la familia del paciente y asimismo asegura en todo momento un trato humanizado, cálido de escucha activa y valida la expresión de las emociones en la familia. Esto es sumamente importante porque esto nos ayuda a brindar calma incluso a la familia, ¿no? Y la certeza de que lo que nosotros hacemos se ha tomado también del mismo modo por la familia, porque si nosotros sabemos explicar y validar las emociones que tiene la familia, entonces la familia también reconoce eso, así su familiar haya fallecido en este proceso. Entonces, pero sí es importante comunicar y por eso es importante y asegurar que todo establecimiento de salud que tiene hospitalización el personal de salud tiene que comunicarse diariamente con la familia para poder informar el estado de salud de sus familiares, porque nosotros tenemos que ponernos en ese lugar si fuera nuestro padre, nuestra madre, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si no sabemos cómo están? Y después de un momento a otro recibimos una llamada que nos dice que ya falleció. Entonces, eso nosotros tenemos que prevenir y es por eso que en toda unidad de hospitalización el equipo de salud tiene que informar a los familiares. Y si detectamos que hay una alta emoción, una expresión, no sé, pues de ira, cólera o cierta dificultad, contactar con el equipo de salud mental de la institución para que ellos puedan hacer el abordaje y poder escucharlos, realizar los primeros auxilios psicológicos e incluso preparar para el momento de que el paciente pueda fallecer si es que está muy delicado de salud. Entonces, el equipo de salud interviene y realiza el registro en la historia clínica y, bueno, llena el formato de seguimiento, ¿no? Una vez que se ha identificado. En nuestra institución, por ejemplo, si identificamos un problema de salud mental en los pacientes principalmente hospitalizados porque están conscientes, generalmente los entrevista también el psiquiatra, ¿no? Pero pueden haber unidades de hospitalización donde no hay un psiquiatra. Entonces, ahí es donde el equipo médico tiene que realizar ya sea el diagnóstico, incluso el tratamiento, si es que fuera necesario el tratamiento farmacológico, ¿no? Para eso es importante saber las intervenciones por grados, ¿no? Leves, moderados y severos. A raíz de esto y de la cantidad de personas fallecidas que hay en este proceso de la pandemia, también la guía técnica propone recomendaciones en caso de lo que las personas fallezcan, de cómo hacer un velorio simbólico. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros siempre tenemos simbolismos, ¿no? Por ejemplo, celebrar el primer año de vida, realizar el baby shower. Entonces,
velar a un familiar o asistir a su funeral es parte también de un ritual y cada persona y cada familia tiene su forma de cómo ellos puedan expresar o manifestar este, este momento de la persona que ha fallecido. Entonces, al momento que el médico comunica el fallecimiento de la persona, puede también brindar recomendaciones a los familiares de cómo ellos pueden hacer un velatorio simbólico porque no pueden tener al cuerpo, de cómo ellos tienen la opción de querer incinerar o enterrar a su familia, al acompañamiento que puedan tener en el entierro. Entonces, todas estas recomendaciones también están en el anexo 4 de la Guía Técnica para el Cuidado de la Salud Mental, que es importante decirles, ¿no? Por ejemplo, pueden decirles, mire, su familiar ha fallecido, ustedes, yo podría recomendarles que ustedes puedan, no sé, realizar, preguntar primero, ¿no? Que cómo es los rituales dentro de la cultura que tengan cada familia, qué es lo que puedan ellos realizar. Por ejemplo, pueden hacer la velación de la ropa si no tienen el cuerpo, pero pueden velar su ropa. Entonces, poder dar algunas recomendaciones para que ellos puedan realizar esto y cerrar este ciclo y sentir que ellos también han sido parte de todo. También el equipo de salud mental y parte del plan que nosotros vamos a implementar una vez que nos aprueben nuestra institución es hacer el seguimiento de las familias que tienen un familiar que ha fallecido luego de 2 a 3 semanas para evaluar el duelo, sobre todo si hay indicadores de duelo patológico. ¿No? Eso lo hace el equipo de salud mental. Y si identificamos que hay familias que tengan duelo patológico, podemos establecer contacto en red con los centros de salud mental comunitario de nuestra jurisdicción para que ellos puedan hacer la continuidad y el seguimiento, ¿no? Entonces, esto es importante. Para terminar, y voy a dar algunas recomendaciones de bibliografías o qué es lo que nosotros podemos ir leyendo para poder intervenir en salud mental, sobre todo en este contexto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del duelo hay un libro de una autora que es Gaby Pérez Islas, ella es mexicana, ella es tanatóloga y tiene muy bonitos libros de cómo llevar el duelo, ¿no? En este libro de cómo curar un corazón roto nos explica qué es el duelo, cuáles son las fases del duelo, cómo comunicar el fallecimiento de un familiar a un menor de edad, a un niño, cómo identificar duelo patológico, qué decir y qué no decir si nosotros queremos dar el pésame. Y también en otro libro, Viajar por la vida, nos habla también sobre el concepto que nosotros tenemos de la muerte, ¿no? Y ella, por ejemplo, manifiesta que en realidad la muerte es la graduación de la vida, ¿no? Y que esta imagen que tenemos de la muerte tenemos que cambiar, ¿no? Porque hemos sido criados con un temor hacia la muerte. Entonces nosotros, al tener conocimiento, tenemos que brindar a nuestros consultantes, a los familiares, que no importa los últimos momentos de cómo la persona haya fallecido, porque generalmente los familiares vienen con esa carga emocional, como hasta ahora ha abrazado a mi papá, a mi mamá, ha muerto solo, no le he podido ver, yo quisiera despedirme, poder verlo. Entonces nosotros tenemos que explicar que en este contexto no interesa estos pequeños momentos de cómo él se ha ido, sino toda la vida que hemos pasado con nuestro familiar. Entonces, estos libros nos pueden ayudar a nosotros a tener un conocimiento para poder dar algunas instrucciones, algunas estrategias, ya sea a personal de salud, a, a familias. Entonces, esta bibliografía nos puede ayudar mucho y ella también es escritora, así es que maneja muy bien los términos y es en un lenguaje bastante sencillo. Es importante también trabajar, y esto es algo que no se hace mucho ni en las facultades de medicina. Nosotros los médicos, que somos los que brindamos información, tenemos que tener estrategias de manejo de dar malas noticias. Entonces, existen ya protocolos de cómo dar malas noticias, ¿no? Estas han sido desarrolladas generalmente en el ámbito de la oncología, donde uno pues le brinda al paciente un diagnóstico de cáncer y esto tiene una secuencia de pasos. Generalmente hay veces son 6 pasos que no se pueden
realizar de la misma forma en este contexto, pero sí son pasos generales que uno puede más o menos conocer y saber para nosotros poder dar malas noticias. Por ejemplo, cuando llamamos a familias para decir que el pronóstico del familiar no es muy bueno, entonces existen estrategias que nosotros como equipo de salud mental podemos entrenar a los médicos en cómo dar estas malas noticias, ¿no? También el geriatra lo puede hacer, la persona que trabaja con manejos paliativos también tiene un conocimiento de esto, ¿no? Entonces, estos 6 pasos es primero, por ejemplo, el entorno. En esta guía de pasos es el entorno, es identificar un lugar donde uno le pueda dar una mala noticia. Aquí habla sobre de entrevistarse con la persona, en este caso el paciente que recibe la noticia, pero en el contexto del COVID nosotros la llamada la hacemos por teléfono, entonces tendríamos que buscar un espacio donde no haya mucho ruido para poder escuchar bien a la familia, ¿no? Luego es identificar, acá dice la percepción del paciente, pero es qué percepción tiene la familia o qué conocimiento tiene la familia sobre su familiar. Entonces nosotros, como las llamadas son diarias, podemos preguntar y decirle, señora, buenas tardes, ¿no? Luego de la presentación se le dice, ¿qué le ha dicho el médico sobre su familiar? ¿No? Y entonces ahí nosotros podemos identificar qué tanto conoce del pronóstico el familiar, ¿no? Te va a decir, y a veces cuando uno llama te dice, no, señorita, a mí el doctor el día de ayer me dijo que mi hermano está muy, muy mal, que están esperando, están buscando que entre a UCI, están mirando referencias y quiero saber por eso, estoy muy preocupada. Y entonces tú más o menos sabes que el familiar ya tiene un conocimiento de cómo está su familiar. Aquí hay otro paso que es la invitación, que era que el equipo preguntaba qué tanto quiere saber el paciente con respecto a lo que le va a decir el médico. Bueno, este paso en este contexto generalmente, particularmente no lo hago, porque el familiar pues obviamente quiere saber toda la información de cómo está su familiar, ¿no? El otro paso sería comunicar y es donde el momento donde yo le voy a decir cómo está en el momento que lo he evaluado su familiar. Entonces, nosotros si queremos expresar malas noticias podemos empezar con una frase, ¿no? Y esta frase puede decir, señora, me parece que la evolución de su familiar no ha ido como nosotros deseáramos. Entonces, esta pequeña introducción prepara para que nosotros luego podamos expresar lo que tenemos que decir, ¿no? Y ya esto sirve para que el familiar más o menos se vaya preparando para lo que viene después, ¿no? Si yo empiezo diciendo, me parece que la evolución no ha sido como nosotros deseáramos y está evolucionando de manera desfavorable, su saturación está disminuyendo, no está respondiendo a la medicación. Entonces, aquí es donde nosotros expresamos todo lo que tenemos que decir. Entonces, esta expresión de lo que nosotros hacemos va a tener una respuesta y esta respuesta puede ser, generalmente pueden a veces llorar, pueden preguntarse o increpar o no sé, pues por ejemplo si yo le estoy diciendo que está a la espera de una cama pero estamos haciendo las coordinaciones y no encontramos cama, a veces ellos te pueden responder, pero sí, el presidente ha dicho que hay camas, porque eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces nosotros de manera empática tenemos que reaccionar escuchándolos, validando en todo momento lo que ellos nos dicen y diciendo sí, sí señora, sí existen camas, pero esto es a nivel nacional, en donde nosotros nos encontramos en mi institución, no hay camas, pero igual estamos haciendo todas las coordinaciones, estamos haciendo la referencia, estamos de nuestra parte tratando de hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor para su familiar, pero no sabemos cuánto tiempo pueda tolerar su familiar o cuánto tiempo puede aguantar. Entonces, sobre todo es escuchar, así la familia esté enojado, llore, tenemos que escuchar y ser muy empáticos, ¿no? Y finalmente podemos establecerle una estrategia de qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Reafirmando el que vamos a hacer todo lo posible por realizar las referencias, pero también podemos decirle y darle la opción de que puede contactarse con el equipo de salud, le pueden dar la facilidad de contactarse con el equipo de salud mental para poder trabajar con ellos, ¿no? Entonces es ahí donde le damos la chance de que el equipo de salud mental intervenga para poder manejar el duelo anticipado en esta familia, ¿no? Y generalmente esos son
pasos que uno da para el manejo de malas noticias. Imagino que hay más bibliografía que la pueden consultar. En la práctica uno va adquiriendo estabilidad. Lo que sí se ha demostrado los estudios es que cuando uno empieza a hacer esta serie de pasos, pues mejora uno en dar las malas noticias, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar, pues a veces cómo a veces uno no brinda estas malas noticias porque para el médico es difícil brindar. No es que uno no quiera hacerlo, pero es difícil porque en realidad no nos han entrenado para hacer esto. Y a nadie nos gusta dar malas noticias y hay veces en ese afán de querer terminar rápido podemos contestar de manera cortante, no damos opción a que nos repregunten. Entonces, cuando nosotros tenemos este entrenamiento, esto nos da la seguridad de poder comunicarnos y expresar mejor lo que nosotros queremos decir. Otro manejo importante que nosotros tenemos que tener conocimiento es en la despedida del familiar, ¿no? A veces, como equipo de salud mental o como equipo médico, nosotros ya sabemos que el paciente va a fallecer en cualquier momento. Por los parámetros respiratorios podemos saber que este paciente en cualquier momento puede fallecer cuando la saturación está empezando a disminuir y nosotros podemos plantearle a la familia que quizás lo que queda es despedirse de su familiar. Entonces existen pasos para hacer una despedida. Esta puede ser mediante una carta. Sería genial que exista un celular y el familiar se pueda despedir viendo a su familiar, preguntándole al paciente si desea contactarse con su familiar. Sería lo ideal. Pero a veces en las hospitalizaciones pues no hay un celular que tenga internet o que tenga, que se pueda llamar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, pueden haber incluso cartas, ¿no? Uno puede pedirle, y esto a veces se da, decirle, señora, su familiar está muy mal, pero si desea, usted realice una carta, yo me puedo contactar con su familiar, se la voy a hacer leer, se la voy a hacer llegar. Entonces, esto también hace que el familiar se sienta comprendido y podemos cerrar este ciclo, ¿no? Entonces, dentro de las fases que se han estudiado, existe una doctora en la Universidad de Stanford que trabaja con tratamiento paliativo, ha hecho unos seguimientos de cómo se puede despedir o sea, cómo uno puede hacer su propia despedida, pero cómo el familiar también puede despedirse. Y dentro de los pasos que tiene, uno es, por ejemplo, si uno va a realizar una carta, uno se va a despedir, es agradecer a la persona por el tiempo que nos ha tocado vivir con ella. Luego, dentro de nuestra expresión, de nuestra carta, lo que le podamos decir es pedirle perdón si alguna vez a esta persona le hemos hecho sentir mal por alguna cosa, ¿no? Cada familiar sabe de qué puede pedir perdón, ya sea a su papá o a su mamá. Y también decirle te perdono por tal cosa que me hayas hecho, te perdono por tal motivo. A veces nosotros tenemos conflictos no resueltos, entonces este es el momento de poder decir te perdono por tal cosa. Y finalmente decirle estoy listo para despedirte, ¿no? Estoy listo para decirte adiós. Entonces, si uno sigue esta secuencia de pasos, es un ritual, se podría decir, de cómo uno puede despedir a su familiar, ¿no? Entonces, pero a veces no basta simplemente hacer esto, hay veces en realidad simplemente basta con la empatía que uno tenga y la conexión que tenga con otro ser humano, ponernos en el lugar de la otra persona, ¿no? Por ejemplo, yo he encontrado en internet, en Facebook, una doctora, la doctora Erika, que compartió esto y que me pareció sumamente importante y muy humano, ¿no? Por ejemplo, ella describe, sentí la necesidad de ayudar a morir a alguien que no conocí. No la maté, ni fue mi turno. Me tomé unos minutos, acaricié su cabello e inmediato su expresión de dolor cambió. Jadeando aún con oxígeno y casi inconsciente, acurrucó su mejilla en mi mano, como refugiándose. Le dije, duérmete, no estás solita, te estamos cuidando. La dejé unos minutos recargarse en la palma de mi mano y con la derecha le acomodé la máscara y la seguí acariciando el cabello. Su respiración empezó a relajarse y a bajar. Hizo un gesto de alivio muy enternecedor, apagándose, apegándose más a mi mano y se quedó dormida sintiéndose acompañada. Cuando me fui, coloqué un rollito de sábana con cuidado de no despertarla para sustituir mi mano en su mejilla. Sé que ya eran sus últimas horas, pero al menos me voy tranquila sabiendo que se fue
apagando en paz. No hay medicamentos que alivien el dolor emocional de un moribundo. Nada puede sustituir un minuto de calidez humana para quien ya no le quede nada más que unas horas o minutos y que por causa del COVID y del aislamiento estricto, este último instante se está viviendo en soledad lejos de sus seres queridos. No siempre hay tiempo, no siempre se puede, pero cuando se pueda, hagámosla de que todo este encierro no sea en vano. Cuando la medicina y el cuerpo ya dieron todo lo que tenían que dar, nuestra presencia es lo único que tiene. Y esto es lo que hay que rescatar. A veces podemos tener el conocimiento, pero lo que sí tenemos que tener es las ganas de dar consuelo a todos los pacientes que están pasando por estos momentos, no solamente a la persona que va a fallecer, a los pacientes que se recuperan y a los familiares también. Entonces, en base a esto, y esto es lo que he podido manifestar en esta exposición, y espero que esta exposición le plantee muchas dudas y plantee también que ustedes investiguen qué más podemos hacer. Todo lo que se está haciendo es en base a la práctica, todavía no hay mucha información, pero la poca que hay es la que le he expresado ahora, ¿no? Muchas gracias.